En el caso de la zona andina, en Ecuador, es una de las zonas que más problemas de deforestación tienen. Prácticamente la cobertura vegetal en la zona de los valles andinos prácticamente ha desaparecido, salvo que quedan algunos relictos en ciertas áreas, en estribaciones de las cordilleras. La otra, que ha sido también bastante deteriorada, es en la zona litoral, en especial en las zonas de Guayas, en las zonas del Oro, en las zonas de Manabí, en mucho asociado con la agroindustria. En los últimos años, la que mayor presión ha sufrido y donde existe un deterioro bastante avanzado es en la zona de Esmeraldas, donde el bosque tropical ha sido la fuente principal de la explotación de la madera en los pasados 20 años. Además, allí se ha visto la presión, como es en la zona de Santo Domingo Los Colorados y también ahora en la zona de Esmeraldas, la presencia de la palmicultura que, como una gran agroindustria, que ha ido desarrollando o ha ido afectando, en algunos casos, áreas importantes de bosque nativo. Luego hablemos de la zona amazónica. En la zona amazónica nosotros podemos observar dos regiones fundamentalmente. La una es la parte norte, en donde por efectos del desarrollo humano debido a carreteras, la colonización, ha habido una fuerte presión sobre el bosque nativo. Esto ha estado asociado en mucho también a la presencia de la industria petrolera, que por favorecer su desarrollo se han abierto carreteras y ha permitido y ha facilitado los procesos de colonización. Entonces son varios efectos múltiples alrededor de esto. Y en la zona sur, en la zona que hablamos de Pastaza, que hablamos de Zamora, Chinchipe, de Morona, Santiago, todavía no se ve tan fuerte los efectos de la presencia y el desarrollo de expansión de frontera agrícola, con la salvedad del río Upano, en donde desde la década de los 60, principios de los 70, se dio una alta colonización. Allí, en esta zona, está relativamente mejor conservado los bosques nativos. Hay varias cifras que se esgrimen. Unos hablan de 9.5 millones de hectáreas, otros hablan de hasta 15 millones de hectáreas. Ahora se está utilizando más una cifra de 11.45 millones de hectáreas como la presencia de bosques nativos en el Ecuador. De todas estas hectáreas, de estas 11.5, ¿cuáles son, según los especialistas, el potencial de manejo de desarrollo sustentable para bosques? Se está hablando de un 10%. Y de toda esa superficie existe más de 2 millones de hectáreas con un gran potencial de ser forestadas. Si asociamos entre lo que hablaba en la zona andina, lo que ocurre en la costa, más de lo que los remanentes que hay, de los espacios que hay en la Amazonía, estamos hablando de casi 2 millones de hectáreas para ser reforestadas en el país. En los últimos años hubo un trabajo bien interesante, multitemporal. ¿Qué quiero decir de multitemporal? Que fue analizado imágenes satélite por parte de CLIRSEN de los pasados 20 años, un poco con el objeto de determinar cuál es la real pérdida de la cobertura vegetal que ha tenido el Ecuador en los últimos años, en los pasados 20 o 25 años. El CLIRSEN, en el 2006, si mal no me recuerdo el año, determinó que el Ecuador estaba perdiendo en un promedio 198.000 hectáreas anuales de bosques. Es una cifra bastante importante a nivel nacional. Según comparaciones con otros países, el Ecuador estaría entre aquellos que tienen una de las mayores pérdidas de bosques a nivel de Sudamérica. Entonces es realmente acelerado. Y de otro lado, el Ecuador reforesta muy poco a nivel nacional. Se estima que está entre unas 10, quizá exageradamente, unas 15.000 hectáreas anuales, tratando de ser muy optimista.
Y a eso se suma de que hasta hace 2 años el Ecuador no tenía un programa nacional de forestación y reforestación. Hubieron iniciativas en las décadas de los 90, pero que desgraciadamente no se consolidaron. No obstante de que la ley forestal exige que los que hacen explotación forestal están obligados a hacer reforestación en el país. El Ecuador, dado su potencial forestal, debería hacer un gran esfuerzo por establecer programas efectivos y de largo plazo de recuperación forestal, tomando en cuenta que por el hecho de haber degradado la cobertura vegetal en el país, muchas áreas están perdiendo sus capacidades de retención de agua, por citar algo. Y recordemos que el agua es un elemento vital para la vida y además la no disponibilidad de agua genera conflictos bastante fuertes entre diferentes tipos de actores. Si no nos preocupamos de lograr una buena cobertura vegetal o de proteger la cobertura vegetal existente, pues en cortísimo plazo, y de hecho en algunas regiones ya se está viviendo aquello, la factura por falta de agua va a ser bastante elevada para el país. Entonces hay que ver el tema forestal asociado no únicamente a la disponibilidad de madera, sino a todos los servicios ambientales, en especial y en particular con el tema de agua, que nos ofrece. Y ahí viene precisamente la cultura necesaria que se debe ir fomentando y fortaleciendo en los diferentes niveles del Estado ecuatoriano y de la sociedad que lo integra. Ya había citado en el caso de la Amazonía el problema del desarrollo hidrocarburífero. En general, los bosques, las amenazas de los bosques son, en mi criterio, múltiples. La una está asociada a la apertura de carreteras. Muchas veces, por efectos de resolver legítimas necesidades, sin duda, de grupos comunitarios, ciertos gobiernos, sean municipales, locales o nacionales, tienen un programa de incrementar la red vial nacional. Normalmente se suele señalar que tras una carretera o tras un bulldozer, que es la que está desarrollando la carretera, están las motosierras. Efectivamente eso acontece. Y en mucho la red vial ha provocado y ha promovido una mayor facilitación para que los bosques sean más accesibles a aquellos grupos que quieren desarrollar sus actividades económicas, no necesariamente como una explotación de la madera. En el pasado, si vemos las estadísticas, no era la madera comercializada cuando se abría un nuevo frente agrícola, sino que la madera quedaba siendo podrida dentro de la misma zona que se había dado como apertura. En los últimos años realmente la madera cobra valor y está siendo comercializada. Entonces las carreteras han sido un elemento importante para que se deforeste. Eso está asociado también, desgraciadamente, con la pobreza. La demanda de las demandas de vida, de necesidades de sostener la vida de comunidades o de grupos sociales, han promovido también una acelerada deforestación. Y las carreteras vienen asociadas también ya con otro tipo de desarrollos. Regreso al hidrocarburífero, también a la minería. Si bien es cierto, en el Ecuador todavía eso no es muy fuerte, no es tan visible en algunas áreas, sí lo son, sí se lo puede ver en el caso, por ejemplo, de la Ambija. Podemos observar también el otro efecto, es de la expansión de una urbanización rural. O sea, zonas rurales con áreas boscosas o con cobertura vegetal importante, por efectos de la expansión urbana que ha ido hacia las zonas rurales, ha provocado también la pérdida de la cobertura vegetal y obviamente de bosques.
El otro tema está asociado con la gran agroindustria. O sea, ahí tenemos palmicultura, tenemos bananeras, tenemos el desarrollo de la industria azucarera, que también ha incidido históricamente hablando, no en especial en los últimos años, pero históricamente hablando ha incidido en la pérdida de la cobertura vegetal. Entonces, son varios elementos que están asociados con la pérdida de bosques, fundamentalmente en mucho con la expansión agrícola y también obviamente la demanda que existe por madera. La industria de la madera ha contribuido en cierto porcentaje también a los procesos de deforestación a nivel del país. Y cuando hablo de la industria de la madera, hablo desde el pequeño usuario, desde el pequeño artesano de la madera hasta la gran industria. Todos, en mayor o menor dimensión, han contribuido al deterioro de los bosques a nivel del Ecuador.